Bienvenidos a Argolla TV en vivo, mi nombre es Jaime Serra y como lo hemos anunciado ya, hoy día conversaremos con el vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alba, congresista de Acción Popular, a quien, bueno, tenemos que hacerle muchas preguntas relativas a, por ejemplo, estos movimientos que han habido de la policía, este malestar dentro de la policía con la remoción de estos 18 altos mandos de la policía. Hoy día se han anunciado 2 renuncias más, otros 2 altos mandos que se resisten, digamos, a los nombramientos que ha hecho el gobierno y el Ministerio del Interior. Bueno, ¿cuál es la opinión del Congreso? Se habla incluso de una huelga policial, ¿no? Y yo creo que es de máxima prioridad que el Congreso también tendrá algo que decir, considerando que todavía el gabinete de la señora Bermúdez no ha recibido la confianza del Congreso. Tienen que ir todavía a hacer ese trámite. Luego los ataques a la señora Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, ¿no? El asunto de la ONP que está ligada justamente a estos ataques que han tenido contra ella. Y bueno, vamos a hablar de Humberto Acuña y seguramente muchos temas más y los que ustedes nos planteen en el chat. Así que déjenos sus preguntas, nosotros vamos a hacer una pausa muy cortita, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores y luego empezamos inmediatamente con la entrevista al vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alba, de las filas de Acción Popular. Volvemos. Hola, soy Juanita Llerena, soy psicopedagoga y tengo mi programa de consultas profesionales aquí, en Argolla TV, y gracias a ello mi número de consultas ha crecido exponencialmente. Si tú quieres tener tu propio programa en Argolla TV, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o con nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. Bienvenidos amigos a Argolla TV en vivo, mi nombre es Jaime Serra y estamos acá listos para, bueno, comentar un poco lo que ha pasado en estas últimas horas, horas desde que, bueno, ya tenemos nuevo presidente, ya ha pasado bastante. Entonces ya estamos conectados con Willy Vázquez. Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, bienvenidos, muchísimas gracias amigos por estar ahí. Esta es una edición de Argolla TV en vivo, no es Argolla TV original, pues vengo a confundir, soy invitado de Jaime Serra en esta edición, porque tenemos un gran invitado que ya nos confirmó totalmente su presencia, y se trata del segundo vicepresidente del Congreso de la República, Luis Roel Alba. Ya tú de Argolla TV, que junto con Jaime estábamos comentando, recordando. A Luis lo hemos tenido aquí en las pantallas de Argolla TV, en esta humilde plataforma, desde que era candidato al Congreso de la República, luego cuando fue elegido, luego cuando ha sido presidente de la Subcomisión de Constituciones Constitucionales, y ahora lo vamos a tener como vicepresidente del Congreso, ¿no? Esta lista que ganó luego de la destitución, bueno, la renuncia de Manuel Merino de Lama. Yo quiero hacer simplemente 2 comentarios previos, nada que ver con política antes, porque me gustaría que se quede esto para todos nuestros amigos. 2 temas que me han afectado mucho en los últimos momentos. Primero, la baja de categoría de Alianza Lima, sin ser un hincha acérrimo, simpatizante histórico de mis abuelos, de Alianza Lima. Nos ha dolido mucho esto, pero yo sé que el club es mucho más que esos, trata de mediocres jugadores y su plan dirigencial, sino mucha gente que está comprometida con sacar adelante una pasión, un sentimiento, y lo respeto mucho. Pese a que a mí no me gusta mucho el fútbol, lo saben todos, pese a que no soy tan activo, soy un simpatizante,
pero digamos que me gustaría que quede claro este tema. Un abrazo a Paco Pérez García, que es un hincha, parte de la plataforma Argolla TV, que es un hincha acérrimo. Nuestra amiga Melina Funes también, es parte del Comando Sur y todo. De verdad me ha dolido bastante ese tema, pero vamos a salir adelante y nos verán volver a primera con todo. Viene, me parece, una reestructuración total en el club. Y 2, falleció el peor villano de la historia del cine, el primer Darth Vader de la saga de Star Wars. Falleció a cerca de los 90 años, 87 creo que tenía, David Prowse, ¿no? Con toda esta áurea oscura que tuvo alrededor de su personaje. Vieron una naranja mecánica, se acordarán también de su personaje. Fue entrenador también de dobles. Y al final, por su gran estatura, George Lucas lo eligió para tener el papel estelar del villano, más villano en la galaxia. David Prowse ahora es uno con la fuerza. Falleció por dolencias ya de su edad. Y yo les recomiendo ver un documental que hicieron un par de españoles en el año 2015 que se llamó I'm Your Father, o sea, yo soy tu padre. La clásica, icónica frase de Darth Vader revela el lado humano de este personaje tan olvidado y tan vapuleado por George Lucas en esta historia. Bien, eso quería comentarles antes de entrar un poco al tema que nos convoca ahora. La realidad política está, me parece, muy preocupante porque hay varios temas y flancos abiertos. El día de ayer, en la noche, el presidente de la República, Francisco Sagasti, ofreció una conferencia de prensa, digamos, entre comillas, en un tipo panel, una entrevista tipo panel con las conductoras de los programas dominicales de televisión más importantes de la señal abierta, digamos, ¿no? Y se hizo una serie de revelaciones que me parecen interesantes comentar, aunque sea un par. El primero, que el cambio constitucional no se va a dar de parte del gobierno, no lo va a motivar, no lo va a mover, no se siente ni siquiera con el suficiente tiempo, la suficiente motivación, ni no ha sido elegido para ello. Entonces es un presidente elegido popularmente, ¿no? Es un presidente de transición. Eso por un lado. Por otro lado, le ha dado un respaldo al ministro del Interior y ha abierto un flanco bastante fuerte, me parece delicado, porque él ha dicho que el ministro no va a renunciar, ¿no? Eran las voces de muchos mandos policiales que ha generado una crisis. Recordemos que ha separado, ha dado de baja a varios oficiales de la línea de sucesión de mando, a poner en la comandancia general de la policía al señor Valverde. Me va el nombre del jefe de la policía, que fue comisario de San Borja, que tuvo un tema ahí que al parecer no tenía mucho que ver con el señor Falla, que falleció por brutalidad policial. Se está conectando Luis Roel ya, así que mientras se va conectando, es bueno tener en cuenta ese tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque están renunciando oficiales recién nombrados por esta presidencia, por este ejecutivo, y está creándose una especie de vacío de poder dentro de la institución. Entonces, es importante no perder de vista ese tema. También comentaremos con nuestro invitado de esta noche, Jaime. Exactamente, ya lo tenemos conectado a nuestro amigo Luis Roel Alba, ¿no? Ante todo, bueno, felicitarlo, por supuesto, por ocupar tan alto cargo en el país, ¿no? Y en el Congreso de la República, por supuesto, ¿no? Pero también recordar, como tú bien lo hiciste, Will, al inicio, bueno, pues es un amigo de la casa también, con quien lo entrevistamos desde que era candidato. Y ya notábamos pues las calidades, Raúl, tuyas y... Perdón, te estoy diciendo Raúl hace rato. Desde la invitación al sí. me dice, Raúl, y yo, se ha quedado como Raúl de Canseco, se ha quedado como una de estas. Perdóname, Luis. Entonces, como digo, ¿no? Te conocemos desde la etapa de candidato y la verdad cuando te tocó este cargo, la verdad nosotros nos sentimos bastante orgullosos de ti porque conocemos tus cualidades personales y profesionales al margen del cariño mutuo que creo hemos cultivado en estos tiempos. Así que bueno, por eso felicitaciones primero, ¿no, Willy? Así es, felicitaciones, Luis, de verdad. No, gracias Jaime, gracias Willy, en serio.
ustedes siempre me he sentido en casa cuando me han entrevistado, obviamente, cuando ha habido que criticar, las críticas bienvenidas, y cuando han habido temas como ahora de las felicitaciones también, mucho mejor. Y nada, son momentos difíciles para el país. O sea, no hay que negarlo. En estos, literalmente, 9 meses, 8 meses que quedan van a ser bastante difíciles para el Congreso, para el Ejecutivo y para el país en sí. Si bien hay elecciones en ciernes en menos de 4 o 5 meses, eso no exime de la responsabilidad que les toca al Ejecutivo y al Congreso de dejarle por lo menos una estructura institucional y una legitimidad a las instituciones del Parlamento y del Poder Ejecutivo al siguiente Congreso y al siguiente gobierno. Entonces, en verdad es una responsabilidad que no solo acaba con, en abril son las elecciones, nos lavamos las manos y ahí deja nuestra función. Para nada, nuestra función acaba en julio y tenemos que hacer la mejor labor posible. Tanto el presidente en funciones, Francisco Sagasti, y su gabinete, liderado por Violeta Bermúdez, como el Congreso de la República, o liderado por Mirta Vázquez, y la mesa directiva, y también los congresistas que estamos ahí, que son todos. O sea, no hay que solo responsabilizar a la mesa directiva de lo bueno o malo que pueda hacer. Esperemos de que todos estemos en mejor sintonía. Ya nos ha demostrado la ciudadanía, la calle, de que tenemos que tomar una nueva perspectiva de lo que es la necesidad del país y lo que nos toca a nosotros como altos funcionarios. Uno no llega a ser alto funcionario solo para intereses particulares. Uno viene a ser alto funcionario para defender los intereses generales del país, y eso es lo mejor para la ciudadanía, y espero que en esa línea nos mantengamos todos. Raúl, pero pareciera, Luis, pero pareciera que que un grupo grande todavía de tus colegas congresistas no entienden eso, porque a pesar de lo que hemos visto hace unas semanas, la gente efectivamente en las calles, incluso desde sus casas, manifestándose con cacerolazos, o sea, yo nunca he visto eso antes en toda mi vida, ¿no? Ese sonido de cacerolas, ¿no? En medio de la noche protestando por el fallecimiento de Inti, de Brian, por la asunción del señor Merino como presidente. O sea, ha habido pues una manifestación en las calles y en las casas de la gente, y parece que nuestros congresistas no tienen claro que su función, como tú lo acabas de decir, es allanar el camino, hacer lo más fácil posible para llegar con calma al 11 de abril y tener unas elecciones democráticas. Pero en el camino, por ejemplo, está este tema de la ONP, que la presidenta del Congreso incluso ha recibido ataques viles, ¿no? A su integridad personal, nuestra solidaridad con Mirta Vázquez. Tuvimos la oportunidad de conversar con ella justo unos días antes de ser nombrada presidenta del Congreso, y ella estaba en las cárceles, en las comisarías, tratando de liberar a los muchachos que habían sido detenidos en las marchas. Entonces, una mujer íntegra, una congresista carta cabal, no puede recibir esos ataques. Luis, te vi en la mañana con ella, ¿no? En la puerta del Congreso, justo también recibiendo el saludo y el cariño de pobladores del interior del país. Entonces yo creo que... El centro poblado de Tocas, de Huancavelica. Exacto, y los vi ataviados con mucha envidia, con esos mantos tan lindos, de verdad. Yo siempre he querido tener uno, así que los amigos de Tocas, a ver si algún día se acuerdan de Argolla TV, pueden enviar uno. Entonces... No, y además estaban los centros poblados de Lambras y de Cochabamba, que ya en otras oportunidades el Congreso ha aprobado la declaratoria de interés de que ellos se vuelvan distritos. Y es que eso es lo que también yo he expresado hoy en la mañana, de que el Congreso ha estado muy alejado de la sintonía con la ciudadanía. Yo entiendo que por la pandemia, que por estas restricciones que hay y que hubieron para que los congresistas pudiéramos ir a nuestro lugar de representación, que pudiéramos recibir a los gremios, a las asociaciones civiles, a los representantes justamente de estos centros poblados, no hayamos podido escucharlos. Pero imagínense que ellos vienen de kilómetros del interior de nuestro país para que nosotros los escuchemos, porque no los estamos escuchando.
Y eso es lo que ha pasado también en la ciudadanía. Salen a las calles, como dice, con cacerolazos, salen a las calles a reclamar porque lamentablemente este Congreso puede ser por temas de falta de sintonía, por el tema de la pandemia, por las restricciones o por otros motivos, pero no hemos estado escuchando al pueblo, no hemos estado escuchando a nuestros electores, a quienes representamos, no hemos escuchado las necesidades, las verdaderas necesidades del país. Pero más... Y como bien señalaba Jaime, yo también en su momento, y yo lo dije también en RPP, y creo que me escuchó Mirta Vázquez, la presidenta y titular del Congreso de la República el día de hoy, que hay dos opciones. Primero, el tema de solicitar al Ministerio del Interior garantías para ella y para su vida, porque las amenazas arteras contra no solo la titular del Congreso de la República, sino también a una mujer, una madre de familia, una señora. Entonces vamos, o sea, no solo es un ataque artero, una amenaza artera directa a una titular de un poder del Estado, sino también a una mujer. Y eso debería ya cambiar el chip en la mayoría de los peruanos, de que no puedes estar amenazando contra la integridad y vida de una mujer. Y yo también le dije que otra opción es que si se probaba o que eso era promovido por algún grupo o algunos congresistas, también tiene la opción de ir a la Comisión de Ética para que haga la denuncia. Por suerte, ella ya escuchó lo primero y ya el Ministerio del Interior le ha dado seguridad tanto para ella como para su familia, porque no puede ser posible que hasta se estén ventilando dónde queda la casa de la presidenta, no solo de ella, sino de su familia, para que le vayan a amedrentar, que le vayan a visitar, así como ha pasado con diferentes congresistas. Exacto. Entonces, eso no es correcto. Esas amenazas, esa forma de trabajar bajo presiones a diferentes congresistas, a otros altos funcionarios, no debería ser permitido. Es una bajeza, Luis, coincidimos contigo, nuestra solidaridad con Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, ¿no? Con toda esta retaíla de insultos y amenazas. Saben, la gente, la ciudadanía está permanentemente al tanto y sabe perfectamente de dónde viene y de quiénes vienen, para que los identifiquemos. Antes de entrar un poco más en materia, y me parece muy bien la posición que tú dices ahora de que estamos en un nuevo tiempo y tenemos que volver a conectar con los congresistas, ustedes tienen que volver a conectar con los sentidos de circulación. Yo creo que es momento, antes de seguir, de pasar la página e ir a una nueva etapa, hacer un poco de introspectiva y un poco de autocrítica. Veo atrás tuyo el retrato de tu abuelo, ¿no? De Javier Alba Orlandini, además que ha sido uno de los fundadores del partido al que tú perteneces y que ha tenido el partido un papel clave en la última crisis política. No solamente el encumbramiento de Merino, no todo lo que pasó alrededor, es lo mismo el señor Burga, ¿no? Y todo esto que pasó, porque el señor Burga parece que no pasó crisis para él, sigue diciendo que votará a por la vacancia nuevamente, o sea, y yo entiendo que cada uno puede tener su posición, pero institucionalmente, ¿tú consideras que hay que hacer un mea culpa? Y sobre todo por esto, Luis, que justo hablábamos con Jaime antes de la entrevista. Tú eres de esa generación que salió a las calles, tú eres de la generación de Bicentenario también, y yo creo que esa gente, coetánea tuya, estará esperando de repente de parte de los que intentan el poder ahora una reflexión. Claro, Willy, yo voté en contra de la vacancia, en las dos vacancias, y en ambas oportunidades yo creí que si bien Vizcarra tiene mucho que rendir a la justicia, mucho que explicarle al Ministerio Público y tal vez al Poder Judicial como consecuencia de ello, no era oportunamente hacerlo. Claro, se siguió el mandato constitucional, sí, se actuó dentro del marco constitucional, se aplicó el reglamento del Congreso, eso no cabe duda, pero la oportunidad es totalmente diferente. Un tema es que digan que es constitucional, otro tema totalmente diferente es la oportunidad política. Y la oportunidad política ya nos corresponde a los que estamos en el Congreso a tomar esa decisión. Y yo aún tomando sabiendo que era constitucional lo que se estaba haciendo, pero la oportunidad política no era.
Por lo tanto, esa fue mi votación. No porque fuera inconstitucional o no, sino porque no era la oportunidad de generarle una crisis más al país, de la que ya estamos viviendo, una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis laboral, en verdad, y meter una crisis política adicional era un tema de que no se debía permitir. Yo voté en contra y aún así, en mis declaraciones, posteriormente de mi voto, yo pedía disculpas en nombre de mi persona y de los militantes de Acción Popular que en redes expresaban su posición igual que la mía, que no se debió haber votado a favor de la misma. Se respeta la posición, pero hay que hacer ahora sí una culpa después de las consecuencias que ha traído. Yo lo he dicho en varias oportunidades, es momento de hacer una reflexión dentro de la bancada, de empezar a pensar en el país, pensar como estadistas de lo que va. ¿Y qué significa ser estadista? Ver que cada decisión que tomamos genera una consecuencia, no inmediata, sino a mediano y largo plazo. Luego, también, yo como mesa directiva, cuando fuimos electos, fuimos primero con el presidente Sagasti al hospital donde estaban los heridos, entre ellos el joven John, que tenía esta herida en la espalda, que nos mencionaron que estaba haciendo la rehabilitación, que había esperanzas para que el joven pudiera volver a tener sus funciones motoras, así como conocer la situación de otros heridos de las marchas, jóvenes universitarios, que igual como pasaron con los dos fallecidos, que también eran jóvenes universitarios, estudiantes, que a uno como profesor, como catedrático, obviamente lo mueven más a uno, porque yo también tenía conocimiento por mi asistente de cátedra, que varios alumnos le comentaban o ex alumnos míos iban a las marchas, y eso a cualquiera le puede preocupar, de que cuando le dicen que hay dos jóvenes que han fallecido o que hay jóvenes heridos, que alguno de ellos haya sido sus alumnos o sean sus alumnos. Entonces, a cualquiera le genera una reflexión de que mea culpa, y cuando juramentó como presidente Francisco Sagasti y ahí asumió como presidenta Mirta Vázquez del Congreso, Mirta Vázquez como presidenta, mi persona y Matilde Fernández como vicepresidente del Congreso, nos acercamos a las familias de los heridos, de John, que representaba a las familias de los heridos, y la familia de los dos jóvenes fallecidos, a pedirle disculpas institucionales como Congreso, porque eso es lo que nos correspondía como mesa directiva. Luis, como representantes del Congreso de la República, nos correspondía a las familias pedirle disculpas. Luis, a propósito que estás tocando este tema de las familias de los fallecidos, de Inti, de Brian y también de los heridos, se está hablando seriamente del poder, creo que se hace a través de una ley, estas pensiones de gracia que se les dan, ¿no? Esta ayuda económica que se le da a las familias. Se está analizando esa posibilidad, porque entre algunas críticas que han habido ayer a la entrevista que le hicieron al presidente Sagasti 4 periodistas, quedó ese vacío de repente, que no se incidió mucho en esos temas. Entonces, a propósito que estás tocando tú esto, te pregunto, ¿se está considerando pensiones de gracia para las familias, ayudarlos en la recuperación económicamente también a los chicos que han quedado heridos en las marchas? Creo que tanto al Ejecutivo como al Poder Legislativo, ambos pueden trabajar este tema de reparaciones, no solo a los fallecidos, sino también para los heridos. Tendríamos que analizar de forma conjunta, porque no solo es de que nosotros saquemos una norma. Como ya se habrán dado cuenta, lo que nos ha demorado sacar el presupuesto es ponernos de acuerdo en qué el Congreso puede incidir o no en el gasto público. Entonces, creo que vamos a aprovechar estas reuniones de las bancadas con el gabinete, así como que estamos coordinando que haya una reunión con la mesa directiva conjuntamente con el presidente Sagasti, puesto que somos un mismo equipo. Acuérdense que el presidente Sagasti es
presidente de la República en funciones gracias a que es presidente del Congreso y parte de una mesa directiva, para poder llegar a esos puntos de encuentro. No solo en este tema de reparaciones, sino en temas que son de interés nacional. Entonces, como le dije, sí hay varias ideas que están dándose dentro del Congreso, pero también hay que darnos cuenta de que el tema del gasto y la ejecución depende del Ejecutivo. Entonces, de nada serviría generar expectativas o esperanzas en las familias si al final no la pueden observar porque nos parece que nosotros tenemos iniciativa de gasto. Pero seguramente el presidente Sagasti, el Ministerio de Economía, yo creo que no va a poner pero en este caso tan específico, digamos, ¿no? Porque estamos hablando hasta que no tengamos, como quien dice, el visto bueno de Waldo Mendoza, que es el ministro de Economía y Finanzas actual. Creo que es mejor no generar expectativas, sino más bien buscar puntos de entendimiento, poder trabajar conjuntamente, que es lo que creo que es lo que ha faltado desde que hemos iniciado las funciones del Congreso el 16 de marzo de este año, y ha sido porque, como yo lo expliqué muchas veces, ¿no? Vicente Ceballos nunca quiso trabajar con el Congreso, y eso que hubieron muchas oportunidades, y cuando tuvimos los primeros encuentros se quiso trabajar. Cuando vino Cateriano, hubieron los encuentros que ya ustedes conocen, y Martos, bueno, terminó en una vacancia de un presidente, en la renuncia de otro, y ahora que asume Francisco Sagasti con Violeta Bermúdez como la presidenta del Consejo de Ministros. Esperemos que, como ha sido parte del Congreso, sabe cómo es, como que dice, el termómetro político dentro de lo que es el Parlamento, va a poder tal vez darse cuenta de cómo debe tratar con cada bancada, cómo debe tratar al Parlamento y cómo tender esos puentes que él mismo en su momento ha reconocido que ha faltado por parte del Poder Ejecutivo cuando estuvo el presidente Vizcarra y sus diferentes presidentes del Consejo de Ministros. Exacto. Bueno, para cerrar este tema nada más, creo que tanto tú como yo, como Argolla TV, creo que en todo caso hacemos traslado del pedido al presidente de Vizcarra, al ministro de Economía y al Consejo de Ministros para que por favor den trámite lo antes posible a esta solicitud de reparaciones a las víctimas y a las familias de los fallecidos, ¿no, Willy? Totalmente de acuerdo, Jaime, y es un tema que está pendiente y debe tomarse. En todo caso, ya estamos, pasa el expediente para que Luis nos ayude con esa idea en el Congreso. Ahora que hablamos del tema económico, y nombraste al ministro de Economía, bueno, Luis, ayer al final, después de tanta discusión, tanto debate el fin de semana, se aprobó el presupuesto nacional, el presupuesto de la República año 2021, después de una permanente afloja, ¿no? Y se dio, pues, tú quieras que se ha dado en este espacio, el presupuesto público, este entendimiento, esta negociación entre el ministro de Economía y el señor Acuña, que metía 200 y pico de proyectos a última hora, el anexo 5, ¿no? Tan cuestionado últimamente. ¿Cómo observaste ese tema con el presupuesto nacional? Yo creo que las diferentes representaciones de las regiones del interior del país, así como de la capital, tenían muchas expectativas de lo que tú mencionas con el anexo 5. Creo que todos tenían una expectativa muy alta respecto a lo que se podía incorporar a dicho anexo, pero la realidad ha sido otra. La realidad ha sido de que muchos de esos pedidos, al no cumplir especificaciones técnicas, no cumplir con el expediente técnico que exigía el Ministerio de Economía y Finanzas, al final ha sido la gran desilusión para muchos. Pero lamentablemente, para esas expectativas que se formaron en su momento, igual teníamos que aprobar. Era un texto que, si bien por el anexo 5 no agradaba a muchos, por no decir a todos, en cuanto a la necesidad de aprobar el presupuesto del próximo año fiscal, era necesario. Es más, hasta hace unas pocas horas se ha firmado el mismo
por parte de mi persona, como con la presidenta Mirta Vázquez. Por eso verán que aún estoy en oficina a estas horas. Y Eso te iba a comentar. Sí, sí. Entonces, es importante tener en cuenta de que estamos trabajando, como una vez prometí en mi campaña, 24/7 para lo mejor del país, y que esa línea estamos. Estamos tratando de cumplir con nuestras funciones constitucionales, entre ellas aprobar el presupuesto antes de que acabe noviembre. Hoy día es 30, ya lo hemos mandado para que este sea publicado en el diario oficial, o sea, se ha mandado al Ejecutivo y se ha promulgado en el diario oficial peruano, y lo único que queda es hacer una fiscalización por parte del Congreso de la República de que todo lo que está estipulado, y no solo en el anexo 5, sino en todas las disposiciones, que se cumpla por parte no solo del Poder Ejecutivo, sino en sus 3 niveles: gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, y además en los órganos constitucionales autónomos, que también han pedido presupuesto y que ahí están. Entonces, ahí nuestra labor no solo queda en, bueno, no entró nuestro proyecto y ahí queda. No, tenemos que hacer un trabajo de fiscalización de que a quienes sí les han dado el presupuesto, que si bien es una ley de presupuesto austera y restringida y limitada, pueda permitirnos salir a flote de esta crisis económica y darle lo necesario a todos los órganos y poderes del Estado de cumplir y satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Luis, justo también otro tema que está en vísperas de verse es la confianza al gabinete del señor Sagasti, perdón, y de la señora Bermúdez, ¿no? De la presidenta del Consejo de Ministros. Está el presidente y el gobierno en general, ¿no? El Consejo de Ministros se está reuniendo con precisamente los grupos políticos para más o menos, ¿no? Poder dialogar y poder encontrar puntos de consenso seguramente. Pero ahorita justamente, ¿no? Mañana le toca Acción Popular a las 10:30 de la mañana. Genial, genial. Y justamente, mira, en base a eso también quería preguntarles 2 cosas, ¿no? Lo primero, el tema de estos encontrones, estas fricciones que hay entre el gobierno y la policía, en vez de calmarse, van escalando día a día, y la verdad la ciudadanía está preocupada porque cada vez se escuchan más rumores de huelga policial. Entonces, pareciera, no sé, yo personalmente tengo la impresión que es una especie de megapataleta de los altos mandos policiales, que claro, ellos sienten que su institución es de ellos y nadie las debe tocar. Y por otro lado, lo que ha hecho ayer el presidente Sagasti, ¿no? Que han removido a una gran cantidad de estos generales por problemas de corrupción en la policía, y que en el camino hay un par por ahí que, bueno, pagaron justos por pecadores. Entonces, me preocupa que de repente esto pueda ser tomado por algunos grupos del Congreso, de bancadas del Congreso, para hostigar al señor Sagasti o para censurar al ministro del Interior, que parece que está tratando de hacer algo que no se ha hecho antes. No lo sé. ¿Cuál es el sentimiento, bueno, de Acción Popular y en general sientes tú que en el Congreso con respecto a este tema? ¿Les preocupa? Claro que es una preocupación más de la mesa directiva que personal, respecto de cómo han estado respondiendo el ministro del Interior como el presidente de la República. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el día de hoy, en la Comisión de Defensa, si ustedes han advertido, ha habido un cruce de palabras bastante fuerte entre diferentes congresistas y el ministro del Interior. Particularmente el señor Urresti, ¿no? Particularmente el señor Urresti estuvo bastante duro. Entonces, ese es un tema preocupante en cuanto a que se nota que el ministro del Interior, entendiendo que puede haber sentido un poco confrontado, un poco enfrentado con los congresistas, creo que debió haber mantenido un poco más las formas, haberse mantenido un poco más al margen de entrar en el conflicto directo o la respuesta directa con los congresistas. Por ese lado, creo que ahí es un tema de talante político que el ministro no ha demostrado el día de hoy. Y respecto a la respuesta de Federico Sagasti, yo entiendo que hay que hacer reformas profundas en la estructura policial,
se entiende la necesidad de ello, pero también creo que el momento, si bien era necesario porque era un clamor social de la población, hacer cambios en las cabezas de la Policía Nacional del Perú, también debió haberse evaluado cómo era esta situación del pase-retiro y obviamente colocar a los más idóneos. Cabe señalar que hasta estas decisiones discrecionales tienen que estar debidamente motivadas. Ya el Tribunal Constitucional peruano ha dicho que cualquier acto discrecional, hasta el que hace el presidente de remover o no a los generales de la Policía Nacional de Perú, tiene que estar motivada de una u otra forma. Entonces, eso es también importante, porque no vaya a ser que luego interpongan una acción a amparo, interpongan una acción judicial. Estos generales que aleguen que no ha sido debidamente motivado o que se han salteado un procedimiento que se encuentra en la ley, y ahí lo que le va a costar más al Estado va a ser la indemnización y luego la reposición de ellos. Entonces, y esa es la crítica que le están advirtiendo al ministro del Interior, que no ha aconsejado tal vez técnicamente y políticamente estas consecuencias al presidente de la República, porque hay que ser sinceros, el presidente de la República se sustenta técnicamente y políticamente en sus ministros, en su especialidad. Por lo tanto, si el ministro del Interior ha hecho que el presidente Sagasti haya incurrido en algún error en este extremo, obviamente corresponderá al presidente tomar la decisión de mantenerlo o no. Pero esa es una decisión política. Totalmente de acuerdo. Está en la cancha del presidente, y creo que si van corriendo los días y este ministro se va desgastando teniendo el día jueves y el día viernes un voto de confianza, habría que ponerse a pensar y demostrar el presidente Sagasti ese análisis político, ya no jurídico, político, de ir revisando si es necesario o no el retiro de ese ministro y poner a otro. Pero ya no, tal vez con una vuelta atrás, o sea, no dar un paso atrás porque ya las cosas están hechas, sino más bien que el ministro, quien pudo haber advertido todo este problema que se ha generado por esa decisión, porque así como tú tienes esta preocupación, Jaime, y asumo que también Willy, de que puede ser de que esto al final genere una huelga policial como no se ha dado, creo que en 40 años de la historia del país, se pueda originar, y al final se le sale este problema que se podría solucionar dentro del ámbito político, llegue a ser también una nueva crisis social, ya no generada por el Congreso per se, porque acuérdense que Francisco Sagasti sigue siendo parte del Congreso porque es un presidente del Congreso que ha asumido las funciones de un presidente de la República, pero igual, ¿no? Entonces hay que ser bastante cautos. El presidente Francisco Sagasti tiene, como que dice, de inicio de su mandato, una papa caliente que va a tener que resolver en un tiempo muy corto. Una pequeña conclusión, antes de darle pase a Willy, yo quiero hacer simplemente una pequeña conclusión con respecto a esto. Creo que, como dijo ayer el presidente, dos cosas, ¿no? O sea, hay 15 generales, por lo menos, investigados por actos de corrupción durante la pandemia, que me parece que es criminal. Adicionalmente a los casos de las agresiones, ¿no? a los manifestantes de una manera sin precedentes tampoco, inexplicable. Pero también dijo algo, ¿no? Que a él no le tiembla la mano para dar el golpe. Entonces, quizás también ese era un mensaje ayer a la policía. Y en todo caso, bueno, si tendría que prescindir el ministro, de repente tendrá que ser, pero que no dé marcha atrás, creo, en su... Mira... claro, los hechos, como dice, ya están consumados. Ya se le pasó al retiro, pero como digo, cuando se toman estas decisiones y hay consecuencias posteriores a estas decisiones, quien usualmente
asume esa responsabilidad, una responsabilidad política, es el ministro. El ministro quien en su sector, en su materia, llevó al error o una mala decisión al presidente. En este caso, el ministro Interior. Sí, totalmente de acuerdo. Y también rescato un poco lo que dijo el presidente anoche en esa entrevista con las conductoras de programas dominicales, ¿no? No era momento de sacar ni de probar, parece que le da total confianza al ministro. Vamos a ver si se evalúa políticamente, como bien dice Luis, el presidente Sagasti, todo lo que ha pasado luego de ayer, porque pasó un montón de cosas, están renunciando la oficialidad de la policía. Era un poco de tema, pero ya lo adelantó Jaime en su anterior pregunta. El viernes se juega la vida el gabinete Bermúdez. Violeta Bermúdez va a pedir el voto de investidura, de confianza, de su gabinete. Tuvo el ánimo, por allá varias bancadas que se han, grupos políticos que se han reunido previamente con Sagasti, han dicho que le van a dar el voto de confianza, ¿no? Acción Popular no tiene una posición definida en bloque, ¿no? Creo que van a votar cada uno de acuerdo a lo que crea. Pero no estamos para hacer lo que le hicimos a Cateriano, ¿verdad? O sea, la idea es seguir avanzando. Tenemos una pandemia, una vacunación. Ese es el objetivo. Y más aún, yo creo que como se votó la mesa directiva, tiene que ser la misma votación o mayor que la que vote confianza. ¿En qué sentido? Al votar por la mesa directiva, todo el Parlamento tenía conocimiento que al día siguiente quien asumía la presidencia era Francisco Sagasti. Ese era el primer voto de confianza, si se quiere llamar, al gobierno. Porque tú sabías que entre los comunes que estábamos ahí, entre los iguales que estábamos en el Parlamento, quién debía ser el presidente de la República. Y se eligió con 97 votos, que esta persona, la indicada en ese momento, era Francisco Sagasti. Se debe asumir, y además ya hemos escuchado diferentes voceros que se han reunido y diferentes líderes de los partidos que están acá en el Parlamento, que se le está dando por lo menos el voto de confianza de forma adelantada. Esperemos que en el siguiente día y en los siguientes días, o sea, mañana y pasado, se termine por ya adelantar de que este voto de confianza va a ser mayoritariamente, esperemos que sea con una amplia mayoría, y que demuestre a la ciudadanía de que podemos hacer una política responsable y una política coherente. Y eso significa que mínimo tengan los 97 votos para dar el voto de confianza o más. Eso sería lo coherente. Totalmente. Asimismo, en relación a Acción Popular y al voto que me están comentando, yo creo que la gran mayoría tenemos toda la predisposición de trabajar por el bien del país. Es más, ayer hemos votado la ley de presupuesto, si bien no nos ha gustado, por esa Acción Popular tiene una amplia mayoría, 19 congresistas son de provincias, y a ninguno les ha gustado el anexo 5. Pero igual se votó a favor de la ley de presupuesto, porque era lo mejor para el país. No podíamos dejar, como que dice, un gran problema fiscal y económico al país si no aprobamos la ley de presupuesto. Porque no es que inmediatamente el Ejecutivo saca su propia ley, porque lo que haría el Ejecutivo sería ponerse a estudiar nuevamente lo que se ha trabajado en meses, en pocas semanas, y eso genera un gran problema a lo que es el funcionamiento del país, y eso quiere generarle otro problema. Se evitó ayer, se votó, hoy ya se ha firmado la autógrafa y ya pasamos un primer escollo. El segundo que se viene es el voto de confianza, y espero que se mantenga en ese mismo sentido. Totalmente, o sea, y eso es lo que espera también el país, que estén trabajando, bueno, más estrechamente, digamos, con este gobierno que deriva, ¿no? Deriva del mismo miembro colegiado que es el Congreso. Luis, ayer han habido elecciones primarias en todos los partidos, también en Acción Popular.
ha resultado ganador en Acción Popular el señor Johnny Lescano, que ha sido un político que ha estado, digamos, no ha estado muy a la vista de la opinión pública, seguramente ha estado haciendo su trabajo partidario en las bases, etcétera, etcétera, ha obtenido un número impresionante de votos. Pero mi pregunta va más por el tema en sí de los partidos políticos, los militantes, digamos, ¿no? La participación de los militantes ha sido bastante baja. Yo estaba viendo las cifras, por ejemplo, según el padrón de Acción Popular, han participado apenas el 13% de la militancia. ¿Hay alguna autocrítica como partido? ¿Cómo crees que se van a reconfigurar las fuerzas en esta Acción Popular con miras a las elecciones que se vienen en adelante? Porque seguramente algunas posiciones van a ir quedando un poco en segundo plano y otras posiciones van a tomar un poco las riendas del partido según los resultados que vayan obteniendo. Bueno, yo le doy varias respuestas a lo que tú mencionas. Primero, hay un gran sector de Acción Popular que son población vulnerable. Entonces, frente a esa situación de riesgo, no han ido a votar. Hay que ser sinceros. Okay. Luego, también la ciudadanía, y al igual que la ciudadanía, los militares de Acción Popular no están muy satisfechos con el accionar de la bancada. Y eso lo puedo ver en redes sociales y demás. Pero aún así, hemos sido, creo, el partido que en las internas más convocatoria ha tenido y más votos han tenido. Si uno compara con diferentes agrupaciones políticas, Acción Popular ha sido el que más afluencia de votantes ha tenido. Eso hay que recordar. Ha tenido mayor convocatoria de votos a nivel nacional. Eso, para empezar. Aún con la crisis sanitaria, aún con la crisis política, Acción Popular aún se mantiene como el partido que más afiliados y militantes ha llevado a los comicios internos. Pero otro tema importante es que en el caso de Acción Popular, ya lo dije en una entrevista, si bien esta crisis política pueda generar un poco de alejamiento de algunos militantes a lo que es el partido y lo que pueda ser en las elecciones de 2021, el militante de Acción Popular, que es en sus entrañas, que lo tiene en su corazón, que es militante, ya sea de nacimiento, como en mi caso, como en el que ha sido el militante por diferentes motivos, por Fernando Terry, por el Paniagua, por los principios, por los valores que genera Acción Popular, ese militante, si bien no participa en las internas, va a participar, va a apoyar en las urnas en el 2021. Y mira, ese Acción Populista que yo creo que podemos recuperar con una nueva imagen de la bancada, con acciones concretas de la bancada, en estos meses va a demostrar la lámpara de Acción Popular que tiene en el corazón, que lo tiene tatuado en lo más profundo de su ser, en abril del 2021. Luis, pero es una responsabilidad para cada uno de los congresistas de Acción Popular. Tenemos en nuestras espaldas el futuro del partido. Tenemos que estar más unidos que nunca, pensando en el país y olvidarnos de intereses personales e individuales. Pero este es un llamamiento público. Creo que decías algo, Jaime. Sí, no, brevemente, solamente para darte paso justo para la pregunta que le quieres hacer, que yo ya sé, creo, me imagino, digo, cuál quieres hacerle. Hubo una encuesta también que se publicó, creo que es de CPI. Le preguntaron a los peruanos cuáles son los partidos que le han hecho más daño al Perú, las bancadas de los partidos en todo caso, ¿no? Y con el 13% con el 35.3% Acción Popular ha quedado en tercer lugar.
tienen una chambaza que hacer enorme, porque seguramente Willy te va a preguntar sobre Merino a continuación. Y ese creo que es uno de los, ese es uno de los principales problemas pasivos que creo que tiene Acción Popular en este momento. Dale, Willy. Confías mucho en eso y me parece que el mensaje de cambio que tú estás proponiendo en ese momento, Luis, me parece muy importante. Espero que tus correligionarios estén viendo esta entrevista, yo estoy seguro que sí, no la pueden ver las repeticiones, pero Acción Popular sigue teniendo a Merino, desconoce totalmente cualquier tipo de responsabilidad en lo que ha pasado, totalmente, en las entrevistas que ha dado, bueno, de verdad, son ofensivas, por decirlo menos, de la gente que hemos salido a protestar de una u otra forma, de esta juventud, de esta generación. Tu generación tiene otras formas de organizarse, otras formas de convocarse, otras formas de luchar, ¿no? Y no tienen que estar atrás de cualquier partido político que los esté manipulando. Eso es falso, señor Merino, de hecho que lo es. Tengo a un Merino ahí que conoce todo, tiene un Burga que sigue conociendo todo. Acción Popular sigue siendo la misma bancada que bancó Vizcarra, estimado Luis. Empecemos con eso. Primero, yo he hablado con diferentes colegionarios, miembros de bancada, que también, ya sea en redes o lo han hecho en prensa y en entrevistas, que dicen, sí, bueno, hacen un mea culpa y piden disculpas porque, como ya lo expliqué, tomaron una decisión que es constitucional, pero cuya oportunidad política, el momento, no fue la adecuada. Se han dado cuenta de esa situación, de esa realidad. Y creo que si bien hay algunos que pueden decir que si pasara nuevamente tomarían la misma decisión, hay otros que, sabiendo las consecuencias que trajo, no la tomarían. Es más, yo considero que la bancada Acción Popular, de lo que se ha tratado, de lo que se ha hablado, es de dar una nueva y mejor imagen. Tenemos la obligación partidaria y la obligación con el país de hacerlo. Cada uno de los congresistas tiene que darse cuenta de que sus acciones concretas van a trascender en el tiempo y así van a ser recordados. Y creo que ya se están dando cuenta de que nuestras decisiones no son momentáneas, nuestras decisiones hoy por hoy, con las redes sociales, con la prensa digital que ahora abunda y que queda en el ciberespacio, ya no es tan fácil alejarse de lo que uno hace en la política, porque eso queda ya no impregnado en un papel, sino que ha impregnado en las redes sociales, que ha impregnado en el internet, y eso es muy difícil de olvidar. Luis, y solamente como un pequeño ejemplo te cuento, no sé si lo han visto, no sé si lo has visto, Willy, le han sacado a Vizcarra, al expresidente de Vizcarra, le han sacado un videíto en donde el expresidente del Congreso, Salaverry, ¿no?, le dice a Vizcarra que tiene que dar explicaciones como ministro porque no es posible que esté metido en esos actos de corrupción, etcétera, etcétera. O sea, la candidatura de Vizcarra no tiene ni 48 horas y ya le están sacando los videos de lo que dijo hace 3 años, creo, cuando era presidente del Congreso. Entonces, lo que dice Luis es absolutamente cierto y real. Todo queda grabado acá, en el ciberespacio. Y la historia, van a tener que responder ante la historia y ante los videos que van a quedar para futuras generaciones. Exactamente, por eso cuando yo hice el voto en contra de la vacancia, utilicé una frase que mi abuelo utilizó en su momento cuando lo inhabilitaron 120 días por lanzar la constitución política al hemiciclo en el 96, porque justamente se estaba aprobando la ley de interpretación auténtica, de la reelección. Claro, de Torres y Torres Lara. Exactamente, y utilicé esa frase porque es la misma que a mí me ha quedado impregnada y que me lleva a hacer todo lo que hago en la política, que es de que uno inicia y sigue una trayectoria porque espera que en un futuro ese legado que uno deja lo continúe otros. Y yo creo que ese legado que yo quiero dejar, si bien es breve,
en la política, porque mi mandato acaba en julio del próximo año, ese mandato sea para las futuras generaciones de mi familia, de otros expopulistas, una de que ellos quieran seguir y obviamente se llena de orgullo. Por ello, yo también he exhortado y he comentado eso a mis correligionarios, de que debemos empezar a tener una posición colectiva, siempre aspirando a la gobernabilidad, a mantener el Estado de Derecho y actuar siempre pensando en no en lo inmediato, sino en lo que la sociedad necesita en mediano y largo plazo, que es la tranquilidad. Y esa tranquilidad se la tenemos que dar nosotros, con las acciones concretas. Totalmente de acuerdo, Luis, de verdad. En tus palabras a todos tus correligionarios, con mochila pesada que va a tener Johnny Lescano por todo lo que ha pasado últimamente. La ciudadanía culpa, en gran parte, lo sabes bien, no lo podemos ocultar a tu partido, de todo lo que ha pasado. Esperemos que eso cambie, porque yo confío, y cada vez que tengo a alguien joven de los partidos, confío en que puede haber voluntad de cambio en todos los partidos. Cada vez que hemos tenido la oportunidad con Jaime de conversar con jóvenes que se están preparando desde abajo, ¿no? desde las bases, para tomar el poder nuevo, es importante que tengan esta visión de cambio en la izquierda, en la derecha, en los partidos tradicionales como el tuyo. Es importante, y por eso creemos que ese tiene que ser el cambio también. Por ejemplo, Jaime, ustedes saben que a mí me ha tocado en esta corta carrera parlamentaria asumir retos como, por ejemplo, la presidencia de la subcomisión, que mañana, bueno, la dejo formalmente porque ya se elige mi reemplazo en la comisión permanente por mi cargo en la vicepresidencia. Pero cuando de que asumí el ser congresista el 16 de marzo, luego la presidencia de la subcomisión y ahora en la vicepresidencia, yo sé que represento a mi partido, yo sé que represento expectativas de diferentes personas, de diferentes grupos y sobre todo de jóvenes, no solo de Acción Popular, sino también alumnos y exalumnos míos. Y yo sé que hay que demostrarles de que sí se puede hacer las cosas bien, se pueden hacer las cosas correctamente, y aunque al inicio son difíciles porque no les puede gustar a algunos grupos o algunas personas, o puedas tener las presiones tanto dentro como fuera del Congreso, se tienen que hacer bien. Y solo así uno va a poder mantenerse en la historia, y solo así puede dejar un legado, que es el que yo estoy mencionando, a futuras generaciones, no solo de la familia de uno, sino también de sus militantes, de sus correligionarios en el caso de Acción Popular. Totalmente de acuerdo, Luis, y yo creo que también es tiempo ya de un recambio generacional en todos los partidos políticos. Creo que para la ciudadanía que seguimos un poco más de cerca el trabajo congresal, creo que los congresistas jóvenes son los que han destacado en este Congreso por su compromiso, por su responsabilidad. Tú, por ejemplo, Daniel Olivares, por ejemplo, Alberto de Belaúnde, por ejemplo, Mirta Vázquez, también que la identifico yo también en el grupo joven, porque a veces no es la juventud solamente de edad, ¿no? Sino también el espíritu, las ganas de hacer las cosas bien. Entonces yo creo que hay un puñado de congresistas que han destacado por su responsabilidad, por su compromiso, y yo creo que en tu caso ya es tiempo de que ahora que seguramente ya no pudiendo ser elegido como congresista, te vas a abocar más al trabajo partidario, al trabajo con los jóvenes de tu partido. Acción Popular nació en esencia como un partido de los jóvenes. Cuando la funda Fernando Belaúnde en el 56 eran los estudiantes, ¿no?, de las facultades de arquitectura y los jóvenes que se unieron para hacerle frente a la dictadura de Odría. Entonces, en ese era el Frente de Juventudes Democráticas. Exacto. Entonces, en ese espíritu yo creo que... Y eso luego genera Acción Popular. Exacto. Exactamente. Exacto. Entonces, en ese espíritu yo creo que es hora de que los jóvenes... Yo te veo a ti perfectamente capacitado en todos los sentidos para que tú puedas también comenzar a asumir el liderazgo de lo que va a ser Acción Popular, digamos, en 10 años. En 10 años, seguramente, ojalá, puedas tú ser el candidato a la presidencia por Acción Popular y que no, de repente, hasta llegar a ser presidente de la República. Yo creo que
de este Congreso, este puñado de congresistas rescatables, tú destacas nítidamente por el respeto que te has ganado, no solamente con la ciudadanía, sino también dentro de tus propios colegas. Y esto no te lo decimos por franeleros ni nada, porque acá lo menos que somos son franeleros, porque también te hemos tenido que hacer las preguntas incómodas y todo, pero hay que resaltar a los buenos políticos, a los políticos honestos. Si no los rescatamos y no los resaltamos nosotros como medios de comunicación, luego pasan desapercibidos y siguen las malas, la gente que tanto de años le ha hecho al país llenando los medios de comunicación. Y yo creo que ese es un poco también lo que hemos querido hacer con Argolla TV, ¿no, Willy? Así es, Jaime. Pensé que estaba muteado. Sí, me uno un poco al reconocimiento de Jaime, como lo decía previamente, ¿no? Vemos que hay poco a poco más jóvenes aventurados en la política, que es lo que tanta falta hace. Mira lo que ha pasado hace 2 semanas. El cambio, todo esto, la caída de todo este status quo ha sido por los jóvenes. Luis, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias. Agradecemos tu disposición. Gracias, Willy, por sus palabras, y en verdad eso es lo que ustedes me acaban de mencionar, solo me llena de orgullo, de mucho agradecimiento, y además me motiva a seguir actuando como lo hemos estado haciendo, y como se dice, siempre pensando en el país. Esa es la política, pensar en el país y en lo que se puede hacer desde el cargo que uno tiene, tanto público como privado, para darle una satisfacción a la ciudadanía. Y creo que eso es lo único que me motiva y lo que me motivará hasta el julio del próximo año, nada más. Listo. Muchas gracias. Luis, un placer haberte tenido de verdad aquí en Argolla TV. Te extrañábamos. Yo sé que las responsabilidades... Yo sé que las responsabilidades son mayores ahora, así que también por eso también comprendíamos un poco, pero igual siempre es bienvenido. Siempre eres bienvenido aquí a nuestra casa. Muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Bueno, nosotros ya terminamos con el programa, Willy, pero los vamos a invitar antes de terminar el programa a que vean este spot que seguramente les va a abrir el apetito y que seguramente ustedes van a tener que hacer una llamada del fin de semana para saciar ese apetito. Con eso y con la despedida de Willy, por supuesto. Willy, por favor, tu despedida. Ok, ya, nos vamos con el... listo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y por conectarse a la plataforma Argolla TV. Tenemos ya para todos los gustos contenidos. Ahorita acá de tener una mesa deportiva, futbolística, analizando la caída de Melanza Lima Corazón. Y también tenemos cultura, política, entrevistas. Tenemos todo. Por favor, compartan este video. Etiqueten a los amigos que quieran ver al segundo vicepresidente del Congreso comentar esos temas pero tan honradamente. Eso hay que reconocerlo, porque mira, a años luz está el señor, nuestro amigo Luis Roel, por ejemplo, su correligionario Manuel Merino. En un mismo partido pueden haber posiciones totalmente defenestradas y totalmente responsables, y hay que reconocerlo aquí. Sigan con nosotros, tenemos contenidos todos los días, y compartan y síganos en nuestras redes sociales. No hay tiempo para más. Nos vemos en cualquier momento. Hola, soy Juanita Llerena, soy psicopedagoga y tengo mi programa de consultas profesionales aquí, en Argolla TV, y gracias a ello mi número de consultas ha crecido exponencialmente. Si tú quieres tener tu propio programa en Argolla TV, ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o con nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre.